tenemos, en el ejercicio nos piden encontrar las matrices de cambio de base de B a C y de C a B. Partamos con la primera. La matriz de cambio de base de B a C la tenemos que escribir como la matriz que contiene los vectores de la base B en base C. ¿Se entiende? Si escribimos los vectores de la base B, cada uno, voy a ponerle, en los vectores de la base B van a ser B minúscula, ¿ya? Cada uno. O sea, B1 va a ser B1, este va a ser B2 y este va a ser B3. Este de acá es C1, este es C2 y este le vamos a poner C3. ¿Okay? Entonces escribimos los vectores de la base B en base C, cada uno. B2 en base C y B3 en base C. ¿Ya? La matriz está construida por esos vectores. Entonces, cada uno de estos de acá corresponden a una columna de la matriz. ¿Bien? Pero si nos fijamos, es mucho más fácil escribir los vectores de la base C en base B que al revés, porque los vectores de la base B es 1x y x cuadrado, y lo que están como en la base canónica al final, están separados. Bien, entonces escribamos la otra matriz de cambio de base primero, porque es más sencilla de verla. Bien. La matriz al revés van a ser los vectores de la base C en base B, ya, cada uno de ellos. El segundo en base B y el tercer vector en base B. Entonces escribamos cada uno de estos vectores en la base correspondiente. Vamos a ver C1 en base B va a ser, C1 es 1 más X, 1 más X. ¿Cierto? Si escribimos 1 más X en base B, lo que tenemos que buscar es qué combinación lineal de los vectores de la base B generan este vector. Tenemos que buscar una combinación lineal, o sea, A por 1 más B por X más C por X cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1, X y X cuadrado son los vectores de la base 1, de la base B. Entonces, es fácil ver cuáles son los valores de A, B y C, ¿verdad? A tiene que ser 1, B tiene que ser 1 y C tiene que ser 0. ¿Verdad? Y esas corresponden a las coordenadas del vector. O sea, este vector va a ser el 1,0, 1,1,0. ¿Sí? Tenemos que hacer exactamente lo mismo con los otros dos vectores. El vector C2 en base B. El vector C2 es X más X cuadrado, ¿cierto? ¿Y cómo construimos este vector? Como 0 veces el vector 1 más una vez el vector 2 más una vez el vector 3 de B3. Entonces las coordenadas de este vector va a ser 0,1,1. Y el último, el vector C3 en base B. El vector C3 es 1 más X cuadrado. O sea, el vector 1 más X cuadrado es una vez el vector B1 más 0 veces el vector B2 más una vez el vector B3. ¿Cierto? Entonces, esas son las coordenadas. 1, 0, 1. ¿Ya?
Y ahí tenemos las tres vectores que necesitamos para poder escribir la matriz. Por lo tanto, la matriz P, P de C a B, va a ser la matriz 1, 1, 1, 0, la primera acá, el segundo 0, 1, 1 y la tercera columna 1, 0, 1. ¿Ya? Ahora pueden hacer exactamente lo mismo para encontrar la otra matriz en la otra dirección, o sea, la matriz de cambio base de C a B, o podemos sacar la inversa de esta matriz, ¿cierto? Vamos a hacerla de esta forma. La matriz de B a C va a ser igual de B a C. La matriz de B a C va a ser igual a la matriz de C a B a la menos 1. ¿Verdad? Bueno, yo ya lo calculé porque es un poco largo. 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1. ¿Sí? Que es la inversa de esta matriz que está acá. ¿Ya? A esta matriz le sacamos la inversa y da esta. ¿Bien? Ahora ya tenemos las dos matrices de cambio de base que nos piden. Finalmente lo que nos preguntan es si el vector, encontrar el polinomio P de X con respecto a la base C. 1 más 2X menos X cuadrado. ¿Sí? Para encontrar P de X en base C, lo que tenemos que ver es la combinación lineal de este vector en base a los vectores que tenemos. Hay dos formas de hacerlo. Voy a escribir esa que es la más intuitiva. Al final, la más... entonces tenemos que encontrar qué combinación lineal. Tenemos que encontrar alfa por el vector 1 de C, de la base C. 1 más X más beta por X, no lo veo. X más X cuadrado más gamma por 1 más X cuadrado. X cuadrado. Ay, se me acabó el espacio. Bueno, tenemos que encontrar estos alfa, beta y gamma. Y esos van a corresponder a los valores de la coordenada. Entonces acá pueden resolver esta ecuación y sale directamente. La otra forma que lo podríamos hacer es que es mucho más fácil ver las coordenadas en la base B, ¿cierto? Podemos ver que el vector P de X es igual a una vez B1 más 2 veces B2 menos una vez B3. ¿Sí? De los vectores de ahí, recuerden que B1 es 1, B2 es X y B3 es X cuadrado. Entonces las coordenadas del vector P de X en base B no es más que 1, 2, menos 1, los escalares que acompañan a cada uno. Que es súper fácil de verla. Y ahora, como tenemos la matriz de cambio de base de B a C, podemos multiplicar por este vector del polinomio P de X en base B, y lo que vamos a obtener es P de X en base C. ¿Ya? Entonces acá solamente reemplazamos la matriz de cambio de base, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, 1. Por el vector polinomio en base B, que es el que calculamos antes, 1, 2, menos 1. Y eso nos va a dar el polinomio en base C. Acá multiplicamos la matriz por el vector y nos da 2, 0, menos 1. ¿Ya? Y ahí obtenemos el polinomio en base C. Okay.
aquí termina el primer ejercicio. Luego, el segundo ejercicio. Ya. El ejercicio 2 lo habíamos empezado la ayudantía anterior, hicimos la A y quedó pendiente de la B. Entonces, solo para recordar, la letra A nos pedía demostrar que T es una transformación lineal. Para demostrar que T es una transformación lineal tenemos que demostrar dos cosas. Que es cerrado bajo suma, o sea que la transformación lineal de un polinomio cualquiera más polinomios, porque en este caso son polinomios, ¿bien? Más otro polinomio cualquiera tiene que ser igual a la transformada de ese polinomio más la transformada del otro. ¿Sí? Es cerrado bajo suma, o sea que podemos separar la suma. Y que es cerrado bajo ponderación. O sea, que la transformada de lambda por un polinomio tiene que ser igual a lambda por la transformada del polinomio. ¿Ya? Demostrando estas dos cosas, podemos decir que es transformación lineal. Ahora, la letra B. En la letra B nos piden encontrar la base de la imagen de la transformación lineal. ¿Ya? Entonces, escrito como definición, tenemos que la imagen de la transformación lineal va a ser el conjunto de todos los vectores de R4, o sea, escribimos un vector general de R4, tal que exista un polinomio ax cuadrado, no, estos son de grado 3. Entonces, a de x cubo más b de x cuadrado más c de x más d, pertenecientes a los polinomios de grado, polinomios de grado 3, y además que se cumpla que la transformación lineal de este polinomio es más bx cuadrado más cx más t sea STUP. O sea, al final lo que nos están diciendo es que la imagen son todos los vectores que podemos construir desde la transformación lineal de un polinomio que venga de base 3, según la regla de la transformación lineal que tenemos arriba. Se van a hacer todos los vectores STV que existan desde esa transformación lineal. Para eso, tenemos la igualdad de que la transformación lineal de este polinomio más bx cuadrado más cx más d tiene que ser igual, como lo dijimos, a un vector de R. Y ese vector tiene que cumplir la regla de la transformación lineal, o sea, acá sabemos que la transformación lineal es A menos B, B menos C, C menos D y D menos A. Es igual a STUV. De esta igualdad podemos sacar 4 ecuaciones, ¿cierto? Vamos a tener 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Está bien. A menos B igual a S, luego B menos C igual a igual a T, C menos D igual a U y D menos A igual a B. ¿Sí? De acá, si escribimos esto como matriz, para resolver el sistema, recuerden, acá lo que estamos buscando es cuando este sistema tiene solución. Entonces tenemos que encontrar para qué valores de S, T, U y B el sistema tiene solución. Mientras tenga solución, va a existir el vector. ¿Ya? Si tenemos 1, menos 1, 0, 0, por A, B, C, T, igual a S, T,
U, P. ¿Sí? Vamos a tener 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces resolvemos este sistema, escalonamos hasta donde podamos y vemos cuándo el sistema tiene solución. ¿Ya? Entonces, si escalonamos este sistema, vamos a llegar a la matriz. Yo ya lo resolví. Ay. STU, que va a ser S más T más U más P. ¿Ya? Eso llegamos escalonando de la matriz. Entonces, como llegamos acá, lo único que se tiene que cumplir para que el sistema, para que esta matriz tenga solución, es que esta expresión de acá tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Porque si es distinto de 0, el sistema es incompatible. En la última fila tenemos solamente ceros, entonces no puede ser igual a algo distinto de 0. Siendo la única restricción que tenemos, la imagen de la transformación lineal va a ser el conjunto de los vectores S, T, U, V en R4, donde S más T más U más V sea igual a 0. Entonces encontramos el subconjunto que describe a la imagen de la transformada lineal. Ahora, como nos piden la base, solamente tenemos que encontrar la base a este subespacio. Como tenemos solamente una restricción, despejamos S en función de las demás variables. Se va a quedar S igual a menos T menos U menos V. Y tomamos nuestro vector general, S, T, U, V, y reemplazamos lo que conocemos. Lo único que conocemos es S, ¿verdad? S que es menos T, menos U, menos P. T vale T, U vale U y V vale V. ¿Ya? Y de acá lo factorizamos por cada una de las variables. Entonces el vector de T va a ser menos 1, 1, 0, 0 por T, más menos 1, 0, 1, 0 por U, más el vector de B, menos 1, 0, 0, 1 por B. Y estos vectores que aparecen acá son los que van a ser parte de la base de la imagen de T. ¿Bien? Entonces finalmente el subespacio imagen de T va a ser el generado por estos tres vectores. Menos 1, 1, 0, 0. Menos 1, 0, 1, 0. Y 1, menos 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Que son los tres vectores que componen la base. Recuerden que los vectores, para que sean una base, tiene que ser LI y tienen que generar el espacio. Ya vemos que generan el espacio y que son LI. Entonces, base de la imagen de T, a escribir el conjunto de estos tres vectores, lo mismo que arriba, ¿no? Solo que sin los corchetes. Eso en este ejercicio. Ya, pero no importa. Entonces el ejercicio 3 dice, sea T de R3 a R2 la transformación lineal que satisface esas tres ecuaciones. O sea, acá no nos están entregando cuál es la transformación lineal, sino que nos entregan 3 puntos conocidos. Y con eso nos piden calcular T de la transformada de ese vector.
sea, ¿cómo podemos nosotros calcular la transformada de un vector si no conocemos cuál es la regla de transformación lineal? Pero conocemos cuáles son las transformadas de esos tres puntos. Entonces lo que podemos hacer es buscar una combinación de esos tres puntos que nos dé ese vector. Y así calcular la transformada de cada uno de esos puntos en los puntos que conocemos. Coincidentemente, como el ejercicio es lo que espera, el vector, o sea, así está construido lógicamente, el vector 3, 2, 1 es la suma de los tres vectores que conocemos. O sea, tenemos que buscar una combinación lineal con estos tres vectores para poder calcular la transformada. Recuerden que las transformaciones lineales son cerradas bajo suma y cerradas bajo ponderación. Así que cualquier combinación lineal de estos tres vectores lo podemos escribir como la suma de las transformadas. Coincidente, en este ejercicio va a ser una vez cada vector, ¿verdad? Porque ahí nos da la suma. Pero podría haber sido cualquier escalar. Entonces acá le aplicamos la transformada a cada uno de estos vectores y va a quedar que la transformada de 3, 2, 1 es igual a la transformada de esta suma. Y como sabemos que son cerradas bajo suma, podemos separar la suma como suma de transformada. Entonces, 3, 2, 1 va a quedar igual a la transformada del primer vector más la transformada del segundo vector más la transformación lineal del tercer vector. La presión les decía, en este caso es 1, pero si acá nos hubiera dado otra combinación para crearla, también es cerrado bajo ponderación. Así que ese 1, en este caso que está acá, puede salir y igual lo podemos calcular. ¿Bien? Si hubiera sido otro número, otro escalar. ¿Ya? Y estas transformaciones lineales en estos puntos los conocemos, que son los que nos entregan. Entonces vamos a tener que la transformación lineal de 3, 2, 1 va a ser igual a cada uno de estos. La de 1, 1, 1 es 2,3. La siguiente, 1, 1, 0, es menos 1,0. Y la última, 1,0,0 es 5,-2. O sea, ahora solo las sumamos. 7 menos 1, 6. Y 3 menos 2, 1. Y ahí tenemos la transformación lineal en ese punto. Ahora nos piden calcular el núcleo de la transformada, o sea, son todos los vectores que tienen al 0. Esto era A, la B. El ker, o núcleo, va a ser el conjunto de vectores X y Z que viven en R3, tal que la transformación lineal de ese vector tiren al 0, o sea 0,0, que se cumpla esa condición. Tenemos que calcular la transformación lineal, tendríamos que resolver el sistema homogéneo, pero no conocemos la regla de la transformación lineal, entonces tenemos que buscar este vector, cómo construir este vector en función de los puntos que conocemos, porque es lo único que sabemos. Si tenemos que buscar combinaciones lineales de este vector en función de esos puntos. Buscamos X y Z, escrito como A vector 1
más b vector 2 más c vector 3. ¿No? Porque de esta forma podríamos calcular la transformación lineal. Son los puntos que conocemos. Entonces, acá es fácil ver que A tiene que ser Z por la última coordenada, ¿verdad? Porque los otros dos son 0. Entonces, A tiene que ser Z. Si A es Z, en la segunda, Z más B tiene que ser I. ¿Cierto? Porque acá hay un 1 y acá hay un 1, acá hay un 0. C no entra en la ecuación. De la segunda coordenada, Z más B tiene que ser igual a I, entonces B tiene que ser igual ahí. B tiene que ser igual a I menos Z. ¿Sí? Finalmente, de la primera coordenada, vemos que Z más I menos Z más C tiene que ser igual a X. Bueno, esto lo pueden ir escribiendo. Yo lo estoy diciendo. Voy a escribir esta última coordenada. De la primera coordenada vamos a tener que X va a ser igual a Z más I menos Z más C. ¿Sí? Las Z se van y si despejamos C va a quedar X menos Y igual a C. ¿Sí? Entonces C tiene que ser igual a X menos Y. Tefi, no, no entendí todo eso. ¿Cómo? ¿Por qué A igual a Z? Porque es un sistema de ecuaciones. Mira, de la primera coordenada tenemos que X es igual a A más B más C, ¿verdad? ¿Cachai dónde Sí, sale eso? sí, sí, sí. De la segunda coordenada sale que Y es igual a A más B más nada, porque C está por... Ah, sí, ya, 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 Y ahora ahí te caché. sale que Z es igual a A, de la tercera coordenada, porque después del segundo vector hay 0 y en el tercer vector hay 0. Así que quizás debería haber escrito esto primero. Bueno, y de acá sacamos directamente que A es Z, si reemplazamos arriba, B va a ser igual a I menos Z, y si eso lo reemplazamos en la primera ecuación, nos va a dar que C es igual a X menos Y. Ahí de ahí sacamos cada una de las relaciones. Entonces ahora tenemos escrito nuestro vector X y Z en función de los vectores que nos sirven, que son los que conocemos la transformación lineal. Voy a escribir esto de nuevo. X y Z va a ser igual a Z por 1, 1, 1 más Y menos Z por 1, 1, 0 más X menos Y por el vector 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos escrito el vector de interés, tenemos que resolver el sistema. Recuerden que lo que tenemos para resolver el kernel o el núcleo van a ser todos nuestros vectores que tiren al 0. Eso es lo que queremos resolver, esa es la restricción del sistema. Para eso es que nosotros escribimos este vector en función de los que conocemos, porque ahora podemos reemplazar nuestro vector X y Z como combinación lineal de los otros tres vectores que ya calculamos. Y menos Z por 1, 1, 0 más X menos Y por 1, 0, 0.
Y esto tiene que ser igual al 0,0. Y como sabemos que las transformaciones lineales son cerradas bajo suma y bajo ponderación, podemos separarlo en la suma de la transformación lineal y sacar el escalar hacia afuera de la transformada. Entonces, si hacemos todo eso en conjunto, nos va a quedar z por la transformación lineal del primer vector más y menos z por la transformación lineal del segundo vector más x menos y por la transformación lineal del tercer vector. Y esto tiene que ser igual a 0, 0. Ahora tenemos puros puntos que conocemos, ¿verdad? Son los que nos entregan en el enunciado. Entonces, reemplazamos los que conocemos. La transformada de 1,1,1 es 2,3. Se va a quedar z por 2,3 más y menos z por la transformada de 1,10, que era menos 1,0, más x menos y por la transformada de 1,00, que era 5 menos 2. Y esto tiene que ser igual a 0,0. Entonces ahora tenemos una ecuación que en verdad son dos ecuaciones, ¿verdad? Una por cada coordenada del vector. Resolviendo esa ecuación, vamos a terminar con la base del kernel. O sea, puede decir que x y z es un vector general que puede tomar cualquier valor, y acá es donde lo estamos restringiendo. Lo estamos restringiendo a los vectores que dan solamente 0 y 0, que van a ser los que componen el núcleo. Entonces separemos esto en las dos ecuaciones que quedan. De la primera coordenada vamos a sacar 2z menos y menos z más 5x menos y igual 0. Y en la segunda coordenada vamos a sacar 3z, ahí es 0, menos 2x menos y, ¿verdad? Igual a 0. Y ahora que ya tenemos definido todo nuestro problema, todo el problema previo, acá solamente tenemos que encontrar el conjunto solución. Y el conjunto solución va a ser el núcleo del sistema, o el núcleo del subconjunto. Entonces, la primera ecuación es z, voy a escribir abajito z, y queda menos y más, menos 5y, que son menos 6y, y el x solo 5x. Y de acá 3z menos y menos 2x igual a 0. Más y. ¿Qué dice? Más 2y. ¿Sí? Menos 2x más 2y. Sí. Entonces tenemos ese sistema. Lo voy a volver a escribir. 5x menos 6y más 3z. La otra ecuación era menos 2x más 2y más 3z. De arriba era menos z. O más z, más z. Z. No, me equivoqué. S menos 3z. ¿Cierto? Menos 2, sí. menos, sí. Sí, está bien. Me equivoqué aquí. Ahora sí.
Este es el sistema. Si resolvemos este sistema, escribámoslo como matriz. 5 menos 2 menos 6, 2, 3, 3. Esto podemos... ¿Cuál es la forma más fácil? Podemos... No, simplemente dividir la fila 1 por un quinto, o sea, multiplicar la fila 1 por un quinto. Vamos a hacerlo paso a paso, que va a quedar 1 menos 6 quintos, 3 quintos, y luego la fila 2 es menos 2, 2, 3. Y acá podemos hacer 2 veces fila 1 más fila 2. La fila 1 queda exactamente igual, 6 quintos, 3 quintos, y la fila 2 queda 0. 2 veces fila 1 va a quedar 12. 12 menos 10 son menos 2. Menos 2, ¿cierto? Pero Stephanie, igual, ¿me puede haber ahorrado igual la matriz o no? O sea, como hay un 3, el 3z se repite en ambas ecuaciones, puede estar de una. Sí. Sí. Puedes igualar 5x menos 6y igual a menos 2x más 2y. ¿Cierto? Y de ahí despejar una ecuación en función de la otra. Sí, perfectamente. Eso ya digo, siempre hay muchas formas de resolver los ejercicios. Finalmente, acá voy a escribir la final. 1 menos 21 sobre 2. De acá nos tenemos que devolver. Yo creo que las dos formas son igual de largas, así que, o sea, como de lateral, no hay como una forma corta de hacerlo. Y igual 21 sobre 2z. Y de la primera ecuación tenemos que x es igual a 6 sobre 5y más, no, menos 3 quintos z, y si reemplazamos acá la i por z va a quedar que x es igual a 6 quintos por 21 sobre 2 z menos 3 quintos z. Y eso es harto. Tengo acá que es 12. ¿Sí? No lo calculé ahora, pero acá dice que es 12. En lo que calculé antes. Bueno, entonces tenemos esta relación, 12z. Tenemos estas relaciones y ahora nos vamos a nuestro vector general, x y z, y reemplazamos lo que conocemos. Bien, x es 12z y es 21 sobre 2z y z es z. Entonces el vector que nos queda es 12, 21 sobre 2 y 1, z. Y ese es el vector que genera el kernel o el núcleo. Entonces ker de t va a ser igual al generado por el conjunto 12, 21 y 2, 1. Ahora si les preguntan cuál es la base del qué, la base de ker de t. O sea, lo mismo sin los corchetes, ¿verdad? El conjunto de los vectores que generan. Y que son LI. Para que quede bien terminado. Eso, y acá termina este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿no? Yo tengo una consulta, pero del comienzo. Sí, obvio. ¿Por qué son unos los que multiplican a las transformaciones del comienzo? Acá, Esa parte me la perdí, sí. ¿Por qué colocamos como un 1 antes? ¿O cuándo sería distinto de 1? Eso. porque estamos buscando cualquier combinación lineal, o sea, es que podría ser cualquier número en verdad. Depende, lo que estamos buscando acá es una combinación lineal que genere este vector, que es el que queremos calcular. ¿Sí? Entonces, ¿qué combinación lineal genera este vector en base a los puntos que conocemos? La suma de los tres. Por eso es 1. Porque la suma de los tres directamente hace ese vector. Ahora, si ponte tú acá, en vez de, está fácil de cambiarlo, en vez de tener, no, me equivoqué. En vez de tener un 3 acá, hubiéramos tenido un 4. Entonces esta combinación lineal ya no genera ese vector. Pero Ahora hay que multiplicar 2 veces el... habría que poner ese vector ahí, claro. Mm. Y eso implicaría que después... Hay alguien en la sala, espera. Eso implicaría que después acá hubiera tenido un 2 y acá hubiera tenido que sacar este 2 para poder calcular la transformada. ¿Sí? Ahí. Ya, ahí caché. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Sí? Entendí cuando los valores de A y C te dieron Z y menos Z y aquí viene ahí. Era como la mitad. Se cortó. ¿Esto? Ahí, eso sí, eso. Ah, ya. Esto, ¿entendiste por qué construimos la combinación lineal acá de A, B y C? Porque estamos buscando una El combinación nulo. lineal. Claro. Sí. Estamos buscando una combinación lineal de los vectores que conocemos, que son estos de acá, para construir el vector general, que es un vector cualquiera. ¿No? Y los que conocemos porque no conocemos la regla de transformación lineal, entonces solamente podemos calcular estos 3 puntos. ¿Ya? Entonces buscamos una combinación lineal cualquiera de estos 3 vectores que nos dé este vector. De ahí sacamos 3 ecuaciones, la de la primera coordenada, vamos a sacar una ecuación ahí, una ecuación acá y una ecuación acá, ¿verdad? Donde la primera ecuación va a ser x por a por 1 más b por 1 más c por 1, que es la que escribí acá al lado, ahí, esta ecuación. Y de cada una de las coordenadas de la primera posición sacamos esta ecuación de acá, de la segunda posición sacamos la ecuación de acá, porque acá c está multiplicada por 0, ¿verdad? Sacamos esa ecuación. Y de la tercera ecuación sacamos esta de acá. Y de ahí que salen estas 3 relaciones. Sí. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos con la 7. Acá en la 7 nos piden, considere la transformación lineal T que va de las matrices de 2×2 a R2, definida por, y ahí nos entregan la regla de la transformación. Considere la base B, que son 4 matrices de 2×2. Después, considere C, la base canónica de R2. Encuentra una matriz asociada a la transformación lineal T respecto de la base B y C. ¿Ya? Esto se ve súper enredado, pero en verdad no es tan enredado. Tenemos que buscar, primero, veamos cuáles son las bases que tenemos. La base B ya está ahí escrita, ¿verdad? La base C es la base canónica de R2. ¿Cuál es la base canónica de R2? Si está en R2, tiene que generar todo R2, o sea, tienen que ser 2 1, vectores. 0 y 0, 1. Claro.
Tienen que ser dos vectores, tienen que tener coordenada 2 y va a ser 1, 0, 0, 1. Las canónicas siempre van a ir así, van a ser las bases. Lo pueden ver cómo se crearía la identidad. ¿Ya? Es parecido, es la misma lógica. Entonces nos están pidiendo la matriz de la transformación lineal en base B y C. Para eso, tenemos que la transformación lineal en base B y C va a ser igual a la matriz que contiene los vectores de la transformada de... lo voy a escribir con los mismos nombres en minúsculas, los vectores de adentro de la base, ¿ya? Entonces, este va a ser B1, B1, B2 y así. ¿Ya? Entonces, la transformada de los vectores de la base B, o sea, B1, en base C. Y acá hay que ponerlos todos. La transformada del vector 2, el vector 2 en base C, y la transformada del vector 3 en base C, y la transformada del vector 4 en base C. Sabiendo esto, esto es lo que se tienen que aprender al final. Sabiendo esto, deberíamos poder calcularlo directamente. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es ir paso a paso con lo que ya sabemos. Ya sabemos, tenemos que calcular la transformación lineal del vector y luego, a ese resultado, calcular las coordenadas en base C. ¿Ya? Entonces, hagamos este primer vector. T de B1. Tenemos que calcular la transformada de B1. B1 es 1, 0, 0, 1. Vamos a calcular la transformada de 1, 0, 0, 1. Y para aplicar la transformación lineal, solo vamos a la regla acá. La transformación lineal de 1, 0, 0, 1 va a quedar el vector donde la primera coordenada va a ser A más D, o sea, 1 más 1, que es 2, y luego B más C, o sea, 0 más 0, 0. Y ahí está. Tenemos la transformada del primer vector. Ahora tenemos que calcular eso en base C. O sea, vamos a calcular la transformada de T de B1 en base C. Eso es 2,0 en base C. ¿Y cuál es la base C? La canónica. Entonces, acá no es necesario hacer ningún cálculo. Un vector en base canónica va a ser exactamente el mismo vector. Pero lo vamos a escribir igual, porque si fuera otra base sí tendrían que calcularlo. O sea, lo que tenemos que buscar es una combinación lineal de los vectores de la base C, o sea, 1, 0 más beta 0, 1, que de este vector 0,2. Y estos alfa y beta van a ser las coordenadas del vector en base C. Entonces, acá es fácil ver que este alfa tiene que ser igual a 2 y beta tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque alfa por 1 más beta por 0 da 2 y alfa por 0 más beta por 1 da 0. ¿Se entiende? Entonces, el vector en base C es 2,0. ¿No? Solo porque es canónica. O sea, si fuera otra, tendrían que calcular cuánto dan estos vectores y estos van a ser los que van a ir en cada una de estas posiciones. ¿Se entiende? Entonces ahora solo tenemos que ir a hacer lo mismo para cada uno de los vectores de la base B. ¿Bien? Si ya calculamos B1, vamos a hacer lo mismo con B2. CT de B2 en base C va a ser igual a la transformación lineal de B2
que es B2 es 0, 1, 1, 0. Entonces, para sacar la transformación lineal, aplicamos la fórmula. Entonces, la suma de la diagonal A más D es 0. Y luego C más D, que es 2. ¿Sí? Y eso en base C, porque C es canónica, como ya le explicamos, así que queda igual. Luego, la transformación lineal de B3, hacer la transformación lineal de 1, 0, 1, 0, o sea, 1 más 0 y 1 más 0. Y luego B4. En base C. B4 es 0, 1, 0, 1. Entonces acá queda 0 más 1, que es 1, y 1 más 0, que es 1. Y ahí tenemos todos los que necesitamos. Entonces para acá solo nos falta reemplazar cada uno de estos vectores en la columna de la matriz y vamos a obtener la columna asociada a la transformación lineal. Entonces el primero era 0, 1, segundo 0, 2, tercero 1, 1 y el cuarto 1, 1. Ahí tenemos la matriz en base B y C. ¿Se entiende? El primero era 2, 0. Ah, sí. Ya. ¿Alguna pregunta en este? Como les decía, sonaba súper enredada la pregunta, pero al final es sencillo calcularlo, solo se tienen que aprender qué es lo que tienen que hacer acá, cómo construir la matriz. Y luego calcular cada uno de los vectores con los que ya sabíamos de antes. Entonces, ¿sí? Cuando anotamos en la transformación de B a C, ¿no significa que se están multiplicando la transformación de B1 en C y la transformación de B2 en C? ¿Estos? Sino que la anotamos, sí, como que la anotamos en matriz, ¿no? Sí, no se están multiplicando, son las columnas de la matriz. Son vectores que están colgados. Siempre esta notación que está acá, cuando escribimos dentro de una matriz, otras matrices significa que están, como cuando escribimos la aumentada. Que escribimos la aumentada así, va. Y escribimos el otro vector al lado, lo mismo, o sea, es como que acá tuviéramos esos puntitos. Cada uno es una columna. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estamos en la hora, pero igual puedo hacer el último ejercicio que es de diagonalización. No sé si lo hago o se tienen que ir. ¿Tienen clase? No, no tenemos clase. No, Con está lo todo, con No, todo. está No. muy bien. Ya, hagámoslo entonces. Es cortito en todo caso, no es muy largo. Pero les puede servir. Ayer hicimos hartos ejercicios de diagonalización en la ayudantía que les mandé. Yo sé que varios no se pudieron conectar, pero esa sí la grabé, así que está arriba. Y ahí pueden revisar cómo se hacen todos los ejercicios desde el principio, porque este en verdad es más acotado. Pero todos los ejercicios son súper parecidos, así que ayer hice los más tradicionales. Bien, entonces acá, para calcular los valores, nos piden, ¿para qué valores de A, B y C en R esta matriz es diagonalizable? Para ver que una matriz sea diagonalizable, siempre lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el polinomio característico, P de lambda. ¿Ya? ¿Por qué vamos a calcular el polinomio característico? Porque de ahí sacamos los valores propios. Esto se llama el polinomio característico, que es el determinante de A menos lambda I.
de acá vamos a obtener los valores propios, porque cuando P de lambda es igual a 0, esos lambda que aparecen, que en este caso, si la matriz es de 4×4, tienen que ser 4 lambdas. Vamos a tener lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Son los valores propios. Y cada uno de estos valores propios va a tener vectores propios asociados. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo se calculan los vectores propios. Pero lo importante acá, para saber si es diagonalizable, es que estos valores propios se pueden repetir. Por ejemplo, que el lambda 1 sea igual al lambda 2. Siempre tienen que haber 4, pero puede que los 4 incluso sean iguales. Y eso se llama la multiplicidad algebraica. ¿Cuántos valores propios iguales hay en la solución? Entonces, por ejemplo, acá tengamos, no sé, un lambda 1 con multiplicidad algebraica 2, un lambda 2 y un lambda 3. Ambos con multiplicidad algebraica 1. ¿Ya? Si eso fuera nuestro resultado, tendríamos, para que sea diagonalizable, de este lambda 1 tienen que salir 2 vectores propios. De este lambda 2 tiene que salir un vector propio y de este tiene que salir 1. O sea, la cantidad de vectores tiene que ser igual a la multiplicidad algebraica. Esta es multiplicidad algebraica y esta es multiplicidad geométrica. Bien. Entonces, para que sea diagonalizable, la multiplicidad algebraica tiene que ser igual a la multiplicidad geométrica. Si eso se cumple, entonces es diagonalizable. Y si no se cumple, si acá, por ejemplo, en lambda 1 no nos salen 2 vectores, solo nos sale 1, entonces la multiplicidad algebraica es 2 y la multiplicidad geométrica es 1, ya podemos decir que no es diagonalizable. Se tiene que cumplir para cada uno de los valores propios. ¿Ya? Y eso, y el espacio propio, que no lo piden en este ejercicio, pero de todas maneras, el espacio propio, o los espacios propios en verdad, van a ser los espacios generados por los vectores propios. Entonces, por ejemplo, acá, en este ejemplo de acá, si lambda tenía 2 vectores, el espacio propio era el generado por estos 2 vectores. Así de simple. O sea, todo lo que tenemos que aprender es sacar el polinomio característico. Con el polinomio característico pues tenemos que saber sacar los valores propios y sacar los vectores propios. Esas son las 3 cosas que tenemos que aprender a sacar y con eso podemos tener lo que sea. ¿Bien? Eso es lo único calculable, me refiero. El resto son solo conclusiones. Entonces vamos con este ejercicio de lleno. Nos piden saber si es diagonalizable. Entonces tenemos que ver cuántos valores propios tenemos y si coincide con la multiplicidad geométrica. En este caso, por si les decía que este es súper corto, es súper fácil calcular los valores propios, que no es necesario que calculemos el polinomio característico. Ahora si lo calculan les va a dar exactamente lo mismo. Pero cualquier matriz diagonal superior o inferior, los valores propios van a estar en la diagonal. ¿Sí? Acuérdense, las matrices diagonal superior es que están todos los ceros bajo la diagonal y la matriz diagonal inferior están todos los ceros sobre la diagonal. O sea, esta sería una matriz diagonal inferior. ¿Bien? Entonces de acá podemos ver al tiro que lambda 1 es igual a lambda 2, es igual a lambda 3, es igual a lambda 4, que es igual a 0. Son todos 0. Entonces lo único que tenemos es un lambda igual a 0 con multiplicidad algebraica 4. ¿Ya? Y para que sea diagonalizable tenemos que ver los vectores propios asociados a este lambda y con eso nos deberían dar 4 vectores. Si nos dan 4 vectores es diagonalizable, si no, no. Para sacar los vectores propios tenemos que reemplazar el valor de lambda en la matriz A menos lambda I. ¿Sí?
Entonces tenemos la matriz A menos lambda I es menos lambda 0, 0, 0. Le estamos restando menos lambda a la diagonal al final. Solamente es lo único que hacemos. A menos lambda 0, 0. 0, B menos lambda 0. 0, 0, C menos lambda. ¿Sí? Reemplazamos el valor de lambda, o sea 0, en esta matriz. Al final vamos a quedar con la matriz original. Pero es solo porque lambda vale 0. O sea, es solo porque el valor propio es 0, en este caso. 0, 0, 0, A, 0, 0, 0, 0, B, 0, 0. Ya, esa matriz. Y acá tenemos que resolver el homogéneo. Resolvemos el homogéneo y los vectores que aparecen en el conjunto solución son los vectores propios asociados a esta matriz, o sea, a este valor propio. Ya, entonces de acá tenemos X y Z W, un vector cualquiera igual 0, 0, 0, 0. De acá vamos a obtener de la segunda fila que AX es igual a 0, después que B, I es igual a 0 y C, Z es igual a 0. Y W es igual a W, ¿verdad? Entonces, si A y B, A, B y C pueden tomar cualquier valor en los reales, y nosotros, para que sea diagonalizable, queremos que aparezcan tres vectores, X, Y y Z, tienen que tener un valor distinto de 0. O sea, A, B y C tienen que ser 0. ¿Entiendes? Porque si no, no obtendríamos 4 vectores, obtendríamos solo 1. Lo voy a demostrar. Si A, B y C fueran distintos de 0, en el caso de que A sea distinto de 0, B distinto de 0 y C distinto de 0, significa necesariamente que X, Y y Z tienen que ser 0 para que se cumpla la ecuación. Si eso pasa, nuestro vector, donde reemplazamos lo que conocemos, va a quedar que X es 0, Y es 0, Z es 0 y W es W. O sea, nos queda el vector 0, 0, 0, 1 por W como conjunto solución. Es decir, tenemos un solo vector en el conjunto y tenemos multiplicidad 4, multiplicidad algebraica. Entonces, no sería diagonalizable. Ahora, si notan, cada uno de los vectores que da 0, por ejemplo, si pongo solamente x0, me va a eliminar un vector. Entonces, la única forma en que yo tenga 4 vectores es que A, B y C sean 0. A, B y C sean 0. ¿Por qué? Porque significa que X es distinto de 0 y es distinto... No, más bien no significa que sean distintos de 0. Significa que cada uno puede tomar cualquier valor en los reales. ¿Sí? Mejor dicho. Entonces vamos a tener el vector X y ZW. Reemplazamos lo que conocemos, que es nada, porque X vale X, toma cualquier valor en los reales, y vale Y, Z vale Z y W vale W. Entonces, si separamos esto, vamos a obtener el vector de X, el vector de Y, el vector de Z, y
el vector de W. Y ahí obtenemos los 4 vectores. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, bueno, y esto sería la conclusión entonces. La conclusión, como conclusión, A, B y C tienen que ser 0. El único valor para cuando es diagonalizable la matriz. ¿Alguna otra pregunta? O sea, ¿alguna pregunta de este ejercicio? O de cualquiera de los otros, en verdad, porque este ya es el último ejercicio. ¿No? Bueno, les voy a subir el pedazo de ayudantía que se grabó. Y los otros ejercicios que hicimos antes, la ayudantía de ayer, que era full diagonalización, como les dije, la pueden ver, se la subí también a Webcurso. Y les voy a mandar la información de la estudiatón de mañana. Se las mando al tiro. Porque la estudiatón se tienen que inscribir, ¿ya? Para que les manden el link. Eso. Quedamos hasta acá entonces, si nadie tiene ninguna duda. Chao. Nos vemos mañana entonces o la próxima semana. O en la ayudantía. Adiós. No, Gracias. Stephanie, Ay, cuídate. chao, que estén bien.